Hola amigos, aquí estamos una vez más. El pájaro ha decidido cantar y vamos a estar cantando unas ricas canciones el día de hoy que quiero compartir contigo. Estamos creo que a 25 de enero de 2012. Y quiero antes que nada pedirte una disculpa el por qué no había grabado o transmitido. Son varios motivos por los cuales no había grabado. Uno de ellos es que estaba de vacaciones y debí de haber entrado aproximadamente el día 4 o 5 de enero. Decidí agarrarme unos días más hasta que tuviera ganas de trabajar, ganas de grabar. Y la verdad no me habían dado ganas. Y estaba checando el por qué no me daban ganas. Y me di cuenta que no me daban ganas porque cada miércoles a la hora de grabar me estaba de alguna manera presionando. Porque a veces iba en carretera y intentaba llegar a la hora de grabación. Llegaba un poco cansado. A veces la conexión con internet no era adecuada. A veces el lugar, el espacio, no había luz suficiente y eso me causaba algo de estrés y de preocupación por no hacer una buena grabación, por no estar presente a la hora y al acuerdo que teníamos. Es común, como tú debes de saber, que a veces doy conferencias, a veces doy entrevistas, a veces voy manejando y esto, aunado a lo que te acabo de comentar, me causaba mucho conflicto. Y decidí solucionarlo. Hoy voy a grabar el miércoles, pero a la hora que me sienta cómodo, en un lugar que me agrade, voy a grabarlo con mi computadora y luego lo voy a subir a la página para que a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, tú lo puedas estar viendo todos los miércoles. Es decir, ya no voy a grabar en vivo, voy a estar haciendo grabaciones de 40 minutos, 50 como habíamos acordado, pero no va a ser en vivo. De todas maneras te pido que después de ver cada uno de estos videos tú puedes retroalimentarme. Bien, haciendo estas aclaraciones, te doy las gracias por todos esos correos que me has mandado y si el amigo Juan Armas ve este video, le digo que funcionó. Me han mandado infinidad de correos de mucha gente que yo no sabía que estaban viendo la transmisión. Gente de España, de Honduras, de Puerto Rico, de cuántas partes, de Canadá, de Estados Unidos, de muchísimas partes que yo ni sabía que había gente de Nicaragua, de Guatemala, que estaba siguiéndonos estas transmisiones. He recibido más de 100 cartas, más de 100 correos, preguntando que si qué pasa, por qué el pájaro dejó de cantar. Y para esa parte de mí egocéntrica, me dio mucho gusto de que hay gente que está siguiendo estas grabaciones. Pues decirte que vamos a continuar grabando con el formato que te acabo de comentar. En esta ocasión quiero mandarles un saludo y un agradecimiento y recordándoles que no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, no soy un filósofo, no soy un religioso, no soy una persona que viene de un linaje de chamanes, que lo que aquí te expreso, lo que aquí te comento, lo que aquí comparto contigo es mi humilde punto de vista y probablemente esté rotundamente equivocado, pero a mí me trae mucha satisfacción y a la gente que empieza a ver la vida y a practicar los ejercicios que yo le estoy proponiendo, le causa cambios positivos muy profundos. Así es que no creas nada de lo que te digo, ponlo en práctica y veremos qué pasa. Bien, el tema de hoy se llama miedos. A ver si te suena eso, miedos. Vamos a hablar unos minutos de los miedos. ¿Qué son los miedos? ¿Cómo nacieron esos miedos? ¿Y qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa cuando tenemos tantos miedos? ¿Te suena eso de los miedos? Bueno, me gusta porque
Sabes que nosotros somos prisioneros de nosotros mismos y esa parte de que nos aprisiona se llama miedo. Nosotros no nacimos con miedo. Ningún individuo nace con miedo en este mundo. Las religiones, la cultura, los paradigmas hacen que nosotros vayamos desarrollando miedos. Ese niño cuando nace, cuando naciste tú, cuando nací yo, nacimos puros, limpios, sin contaminar de paradigmas, de creencias. A medida que fuimos creciendo, fuimos desarrollando esos miedos. Y quiero recordar que si quieres ver más profundo cómo nace el ego, por ahí en uno de los videos anteriores está y se llama el nacimiento del ego. Cuando existe esta presencia, esta conciencia que tú puedes ver en un niño, ese niño está puro, pero va a ser contaminado con las creencias de su religión, de su cultura, de su sociedad. Es decir, en cada una de las partes del mundo nacen esos niños, esas niñas, así como nacimos nosotros, pero vamos a ser contaminados por los paradigmas, por las creencias de ese lugar donde nacemos. Cuando nacemos, y siempre me gusta poner esta analogía porque es muy visible. Cuando nacemos como si fuéramos agua cristalina, agua transparente, pura, inolora, insabora, incolora, un agua pura. Pero imagínate que esa agua es contaminada con sal. Esa agua, en cuanto le cae la sal, y poniendo como analogía que la sal son nuestros pensamientos, son nuestras ideas, nuestras creencias. Cuando esas creencias contaminan esa agua, esa conciencia, automáticamente se hace uno con ella. Así como tú tienes el agua transparente, cristalina, pura, si tú le echas sal, esa sal se incorpora a tal nivel, a tal grado se incorpora, que llega un momento en que es agua salada y ya no sabes distinguir, ya no se ve la sal dentro del agua, ya es una sola con el agua. Así nuestros pensamientos, nuestras creencias se han fundido con la conciencia y nos hemos convertido en una sola cosa, el pensamiento. Pero nosotros no somos el pensamiento. Así como el agua no es la sal, tú no eres el pensamiento. El pensamiento nació como nació ese pequeño ego. A medida que ese ego, ese pensamiento de yo soy César, se empieza a identificar con este cuerpo, como te recuerdo, lo puedes ver en el nacimiento del ego, en uno de los videos anteriores. Cuando empiezo a creer la creencia que yo soy este cuerpo, que soy mis recuerdos, que no me quieren, que soy mexicano, estas creencias con las cuales me identifico son los programas que me van a empezar a hacer sentir el miedo. El miedo va naciendo dentro de nosotros y va creciendo y va tomando el control. Es decir, llega un momento donde me convierto en mis creencias, me convierto en mis miedos, y tú te has convertido en tus creencias, en tus miedos, en lo que has aprendido, en tu religión, en tu filosofía, en los conocimientos que tienes. Nos convertimos en eso y ahora desde ahí partimos, no desde la presencia, no desde la conciencia, sino de nuestras creencias. Y si esas creencias tienen miedos, automáticamente empezamos a crecer con muchos miedos. Ese pequeño ego, esos pequeños pensamientos y creencias están fincadas en el miedo, en la necesidad de ser alguien, de aparentar que eres exitoso, que eres elegante, que tienes buen cuerpo. A medida que vamos creciendo se va desarrollando este miedo, este pequeño ego va creciendo con su ego y esa pequeña conciencia pura va perdiendo su pureza porque sus programas y sus creencias la van absorbiendo y se va identificando con estas creencias. Normalmente el ser humano común tiene cientos de miedos,
Estas ideas, estas creencias están fincadas en miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al qué dirán, miedo a la responsabilidad, miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo, cientos de miedos. Cada uno de nosotros está lleno de miedos. Y esos miedos han tomado el control de nuestra vida. Y ahora tenemos miedo a morirnos, miedo a que nos abandonen, miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a sentir, miedo al dolor. Es decir, nos hemos convertido en el miedo. Y el miedo tiene miedo. Así lo repito, nos hemos convertido en el miedo, porque esa conciencia se convirtió en los pensamientos. No eres los pensamientos, pero como no eres la sal, esa agua se hace agua salada. Ahora es agua salada. La situación aquí es que eres una conciencia que se ha contaminado con el miedo y ahora todo te da miedo. Eres el miedo andando ahora, y ese miedo, su miedo más grande es sentir. El miedo tiene miedo sentir la soledad, tiene miedo sentir la tristeza, tiene miedo sentir el dolor, tiene miedo sentir que falló, tiene miedo a la pobreza, tiene miedo al éxito, tiene muchos miedos el ser humano, y esos miedos son su cárcel. Ese miedo es tan astuto que se defiende, nos hace creer que nos va a pasar algo, nos hace creer que de alguna manera nos hemos convencido que nos estamos protegiendo. Ese miedo nos paraliza, ese miedo nos mata, nos crea enfermedades, nos crea incapacidades, nos limita, y defendemos ese miedo porque nos hemos convertido en él y de alguna manera sentimos que si no le hago caso a ese miedo que siento, me puede pasar algo. Y entonces hemos caído al efecto total de nuestros propios miedos. Ahora que estamos grandes, tenemos tanto miedo al rechazo que unos a otros nos estamos cuidando. Es tan hermoso como los padres se cuidan de sus hijos, se cuidan de sus vecinos, de sus padres, de que no los vayan a rechazar. Toda la gente anda haciendo cosas escondidas, todo el mundo andamos preocupados por el qué dirán, porque no queremos que se enteren de quiénes realmente somos, porque dependemos demasiado de que la demás gente nos vea bien o que nos vea buenos. ¿Cómo se van trascendiendo estos miedos? Porque la única forma de sentirte realizado, la única forma de sentirte completo, lleno, que la seguridad vuelva a nosotros otra vez, es desterrando los miedos. Pero ¿cómo le hago si soy el miedo? Aquí es donde viene algo mágico. Ese miedo que tenemos, que ha tomado el control y que siento que soy el miedo, esa parte de mí es la que tiene que morir. Te recuerdo, así como el agua y la sal son dos cosas totalmente diferentes. La conciencia, el ser y tus miedos son dos cosas totalmente diferentes. Estos miedos saben perfectamente bien que si tú sientes el miedo al rechazo, el miedo se muere y quedas tú limpio. El miedo sabe que si tú haces algo que te da miedo, por ejemplo, miedo al ridículo, y que tú pasas por arriba de ese miedo y haces el ridículo, el miedo se muere. Si tú le tienes miedo a la muerte y te mueres, ese miedo desaparece, pero tú no te puedes morir, porque el ser es la vida, es la presencia. Lo que se muere es esa parte impostora de nosotros, esa parte que ha tomado el control, que se llama ego. Ese ego son nuestras creencias que están vivas y que se niegan a morir, y que a veces tienes que ser tan fuerte, tan grande, que sepas que el ser, la vida, no puede morir, que una parte de ti va a morir, y ese proceso a veces es algo fuerte y el pequeño ego le tiene pánico porque tiene razón, se va a morir.
Si alguien, por así decir, tiene miedo a ser abandonado, a que lo abandonen, a que lo deje su pareja, el ego sabe bien que si su pareja se va, él va a sufrir, él va a llorar y va a sentir el dolor de la soledad, del abandono. Y a eso le tiene pánico el ego, a sentir la soledad. Y por eso sufre, llora, manipula, chantajea y hace todo lo posible por no quedarse solo. Prende la televisión, se pone a leer, se va a la disco, porque no quiere sentir la soledad. ¿Sabes qué pasaría si este ego se atreve, se da permiso de sentir la soledad? Se va por un tiempo a un lugar donde no pueda comunicarse con su pareja durante el suficiente tiempo para que sienta la soledad. Ese ego va a tener que sentir cómo se siente la soledad. Va a llorar, va a experimentar una sensación de pesadez en el pecho, un dolor y una tristeza de sentirse abandonado, que va a llorar, que va a vomitar, va a entrar en una crisis, en una catarsis. Pero cuando se muera esa soledad, cuando se muera ese miedo, quedas libre de él. Debes de saber que tu gloria está garantizada, que lo que va a morir de ti es una parte que está enferma, que tiene miedo, que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a la soledad, que tiene mucho miedo. Esa parte de ti que tiene miedo es la que va a morir, no el ser. Siempre recuerda que hay dos partes en ti. En este cuerpo hay dos partes. Una temerosa al que dirán, al rechazo. Esa parte tiene pánico sentir eso. Pero el ser no tiene miedo. El ser es espontáneo, es auténtico. Él no tiene ninguna preocupación. Y es por eso que todos los grandes maestros nos dicen que hay que morir para volver a nacer. Y es importante que lo puedas comprender y entender. Que realmente tienes que darte permiso de morir. Y cuando digo de morir, el ego se asusta. Sí, cuando se te quita un miedo, una parte de ti ha muerto. Ese miedo ha muerto. Y eso significa que vamos muriendo lentamente a medida que nuestros miedos van muriendo. Y a eso te quiero invitar, a que empieces a trabajar en ir matándote a ti mismo como miedo, en irte suicidando, haciendo todo aquello que le temes, que no quieres hacerlo. Llegó la hora de que te des permiso de enfrentar tus miedos. Muchas de las soluciones, muchas de las cosas que hay que hacer para liberarnos de este demonio llamado miedo están a la mano, están disponibles, pero esa parte le tiene pánico a esa medicina, a ese ejercicio. Yo he conocido gente que se le ha infectado un dedo y por no ir al doctor para que lo inyecten, ha escondido su enfermedad por semanas, por meses, hasta que se le ha infectado. Y a un infectado tiene miedo ir. Y cuando va, le dicen que le van a tener que amputar la mano porque ya la perdió. Y no quiere perder la mano. Le da pánico perder la mano. Y por lo tanto, no se la quiere cortar. Y busca otras alternativas. Y cuando menos piensa, ya perdió la vida. El miedo nunca le permitió curarse. El miedo lo mató. Y mucha gente destruye sus relaciones, destruye su armonía, destruye su salud por miedo. ¿Cuánta gente conozco que no quiere hacer un simple ejercicio de respiración, un ejercicio de temazcal, que porque tiene un problema del corazón, que porque tiene la presión alta o algo? Es puro miedo. Nunca te va a pasar nada cuando vas convencido de que lo que va a morir es tu miedo, no tú. Todo ese miedo a largo plazo nos mata y nos va matando lentamente y nos va carcomiendo. Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para enfrentar ese sentir al cual le tenemos miedo. Ser más grandes que nuestro miedo
y enfrentar nuestros miedos y sentir el dolor de la soledad, el dolor de la tristeza, el dolor, todo eso que nos contaminó, que está dentro de nosotros. Con esta plática quiero compartirte que el día que nos empezamos a limpiar, hay una parte de nosotros que va muriendo y una parte que va naciendo. Es importante que sepas que ese es el camino del despertar espiritual. Es importante recordártelo. Hay muchas formas de ir trabajando estos miedos. Quiero pasarte unos tips, pero decirte que de esas 100, 150 correos que he recibido, lo hermoso es que estás practicando, porque la práctica es lo que nos va convirtiendo y los que nos va sanando, no la información. Estos comentarios que yo te hago aquí, este canto que estoy haciendo aquí, es muy hermoso que lo escuches, es muy hermoso porque es como un mapa. Muchos de ustedes me dicen que coinciden con lo que yo estoy expresando aquí. Ahora yo te invito a que coincidas conmigo en estar practicando algunos ejercicios que te están liberando de ese dolor emocional que traemos tras las máscaras que tenemos. Todo ese miedo y ese dolor está en el inconsciente. A medida que hacemos ciertos ejercicios, ese miedo empieza a aflorar, y es cuando hay que continuar trabajando y no desistir, que porque te duele la cabeza, que porque te sientes mal, que porque estás en una crisis, que porque te entró una depresión o algo. Continúa adelante. Es tu miedo el que está pidiendo compasión. Muchas de nuestras reacciones y querernos detener es el ego pidiendo compasión. Yo te invito a no tenerle compasión a tu miedo. La gloria está garantizada. Llegó la hora de enfrentar tu miedo hasta que muera, hasta que no quede nada, hasta que vomites la última burbuja de miedo, hasta que sueltes la última lágrima de dolor y de tristeza, para que quedes purificado de esa energía de miedo a la muerte, de miedo al que dirán, de miedo al rechazo. Que te liberes de esos miedos para que vivas momento a momento la dicha de vivir en el presente. Hay algunos ejercicios que yo recomiendo para ir liberando ese miedo e irlo matando, irlo disolviendo. Las dinámicas y los ejercicios son muy sencillos, muy prácticos y muy poderosos. Quizá te puedes reír de lo ridículo que son, pero si los empiezas a practicar, vas a ir sintiendo en ti cambios impresionantes. Voy a decirte algunos tips para que vayas sabiendo de qué se trata esto. Una de las formas de irnos quitando los miedos es cuando vayas a un restaurante a comer. Siéntate en la mesa donde te sientas, donde te vas a sentar, y observa a tu alrededor. Y cuando ya veas y localiza a alguien que ya esté comiendo en el restaurante, en ese momento, levántate y pídele un vaso al mesero o un plato y acércate a la mesa y pasa por arriba de tu vergüenza al ridículo, de tu vergüenza al rechazo. Siente cómo se siente llegar a esa mesa y pedirle a esa gente que te regale medio vaso de agua de esa jarra que están tomando, porque la quieres probar antes de pedirla. Pídele que te regalen unas papas o que te regalen un pedacito de esa carne para saber qué tan blandita está y poderla pedir tú. Cuando lo estés haciendo, quiero que veas el pánico que hay en la gran mayoría de nosotros. Un pánico que se hace una bola en el estómago, un miedo a ser rechazado, un miedo al ridículo, que nos impide actuar, que nos impide ser espontáneos. Si tú practicas este sencillo ejercicio, esta sencilla dinámica, que a mí me encanta practicarla,
porque a donde quiera que voy, mis amigos, las personas que andan conmigo se quedan sorprendidas de cómo, por ejemplo, llegar a un cine y al estar haciendo fila, sacarle plática a una de las personas, ya sea a la que está delante o la de atrás, y pedirle que si me ayuda a completar el boleto, que si me regala 10 pesos o 20 pesos. Mis amigos se retiran avergonzados, lejos se van, y al rato me hago muy amigo de esa persona, hasta me invita a unas palomitas y hacemos amistad y me dice que sí, cómo se me ocurrieron estas ideas. Me di cuenta que a una parte de mí le tiene pánico al ridículo, le tiene pánico al rechazo, y una forma de quitarme ese pánico es enfrentándolo. Y de esa manera puedes darte cuenta nítidamente que no corres ningún riesgo, ni físico, ni emocional, ni mental. Esta pequeña dinámica la puedes practicar todos los días, donde quiera que andes, al restaurante que vayas, al cine que vayas. Cuando estés en una reunión y veas una persona que te agrada su forma de ser, su espontaneidad, acércatele, salúdala y reconócele eso. Aunque te sientas incómodo, aunque te sientas raro, ve actuando, ve pasando por arriba de tus miedos y seguirás y verás que tu miedo se va muriendo y la confianza y la seguridad en ti irá saliendo. Cada vez que sientas la necesidad de decirle a alguien te amo, pasa por arriba de tu miedo y dile te amo. El ego tiene pánico de decir te amo porque siente que va a quedar indefenso. Cuando una persona va aprendiendo a decir te amo, pero no nada más a tu pareja, sino a tus amigos, a tus amigas, a tus padres, a tus hijos. Esa es una forma de decir te amo. Y cuando lo dices se escucha tan hermoso, tan profundo, tan fuerte, que el ego se asusta y le da miedo. Es hora de empezar a espantar ese miedo que vive en nosotros. Es hora de disolverlo, de quitárnoslo. Llegó la hora de trabajar en nuestros miedos, amando lo que es, amando y respetando. Por último, como siempre lo hacemos, quiero recordarte que las técnicas de validación y centramiento que he estado desarrollando van enfocadas precisamente a esto, a ir despertando esa capacidad de nosotros, y al irla despertando esa fuerza, el ego va retrocediendo y va llegando un momento en que el ego va a tener que retirarse, sabiendo de que el dueño de esta escena, el dueño de esta vida, está regresando, que es el ser poderoso, fuerte y que no tiene miedo a nada, no le tiene miedo a la muerte. Así es que déjame decirte que la validación es el ejercicio para ir desarrollando la capacidad de respetar la forma de ser de los demás. Uno de nuestros sufrimientos más grandes como ego es nuestra compulsión a estar criticando, quejándonos, invalidando, rechazando todo lo que está pasando. Y lo que he encontrado es que si yo me mantengo enfocado en estar validando todo comportamiento, todo acto de lo que está pasando allá afuera, mi mente se tranquiliza, mi ego se calma y empiezo a sentir más paz, más tranquilidad y más armonía en mi vida. Todo lo que tengo que hacer es estar repitiendo una y otra vez en todo momento, con ojos abiertos, con ojos cerrados: tiene derecho a ser como es, tiene derecho a hacer lo que hace. Y hoy le queremos agregar así lo amo o así la amo. Es decir, que el ego se cimbre más, que a esa persona, a pesar de que hace lo que haga, tú la amas. La amas por quien es, no por lo que hace. Es importante, pero muy importante saber que lo que estamos buscando es nuestra paz interior. Y no puede haber paz interior mientras tenemos un rechazo, una resistencia hacia allá afuera. Va a pasar el camión del pan, viene, lo estoy viendo, tengo la puerta abierta.
Voy a hacer un espacio de 1 minuto para que pase el camión y escuches lo rico que vende pan este amigo. Acaba de pasar el camioncito del pan, todos los días pasa exactamente a esta hora y es parte del show, es parte de la vida. Tiene derecho a ser como es, tiene derecho a vender su pan, tiene derecho a hacer su ruido. Eso nos mantiene en ese estado constante de armonía y de paz con lo que está pasando en el universo. El respeto al derecho que tienen las demás personas a hacer lo que hacen y a ser como son, ese respeto que yo desarrollo por ellos es el nivel de paz interior, de armonía y de felicidad que yo voy a desarrollar en mí. A medida que yo no desarrolle, que tú no desarrolles un respeto incondicional por la forma de ser, por el comportamiento que tienen otras personas, en ese instante te sales de tu paz interior. El juego para mí se ha convertido en un reto maravilloso en desarrollar cada vez más paz interior a través de validar, validar y validar. El siguiente paso se llama centramiento. Los ejercicios que enseñamos se llaman validación y centramiento. El centramiento es un ejercicio un poquito más simple, más sencillo, que conlleva estar eliminando, disolviendo esas sensaciones, esos miedos. Toda esa raíz de todas las emociones vienen del miedo. La vergüenza, el asco, la envidia, todo eso viene del miedo, de esos pensamientos, que no hay suficiente, que algo va a pasar. Para ir disolviendo eso, hemos desarrollado ese ejercicio de centramiento apoyado en la respiración. El centramiento no es otra cosa más que jalar tu atención a tu respiración e inhalar suave y profundo. Y al hacerlo y exhalar, poner un pensamiento, un solo pensamiento. Respira. Cada vez que tú pones ese pensamiento, respira. Inhalas y ahora pones el segundo, siente, respira y siente, respira y siente. Ese es el centramiento, centrarnos en nuestra respiración, y cuando yo pongo el pensamiento de respira, hago una inhalación rica, profunda, suave y me doy la orden, siente, y exhalo. ¿Cómo se siente esa exhalación y esas sensaciones? Este es un ejercicio de centramiento, es una meditación muy rica y muy profunda que la puedes hacer cuando estás caminando, cuando estás meditando con los ojos cerrados. A mí me encanta hacerla porque me libera toda la tensión, toda. Piensas ese pensamiento y piensas el siguiente. Piensas, respira y piensas sentir. Respira y sentir. Vas sincronizándolo suave y profundo. Ese es el ejercicio de centramiento. Demasiado sencillo, demasiado práctico, que el ego no entiende, que el ego no sabe de qué se trata. Pero si lo practicas durante unos minutos, sientes una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía, que normalmente no es común poderla sentir si no es a través de estos ejercicios. ¿Ok? ¿Vamos muy bien hasta aquí? Perfecto. Pues antes que nada, una vez más, a grandes rasgos, esto es lo que quería compartir contigo. Sé que muchos me van a decir que fue muy poquito el inicio, pero es suficiente. Es suficiente que sepas que nuestro enemigo somos nosotros mismos, y es ese miedo, ese pánico a no hacer lo que tenemos que hacer para quitarnos el miedo. Le tenemos miedo al miedo, y la mayoría de la cultura está empeñada, diríamos la palabra,
en darte cápsulas, pastillas, tabletas para bloquear tu sentir. La gran mayoría de fármacos que hay son bloqueadores, no son para liberar lo que sientes. Mira, el amigo del pan aquí viene de regreso. Qué interesante. Le damos otro minuto para que pase. En el Inter podemos validarlo y podemos centrarnos para sentir cómo se siente eso. A nuestro amigo Juan Armas me encanta porque me manda correos diciéndome de esta espontaneidad. Hay niños jugando aquí en la calle en este momento, pasan vehículos, pasan los del pan, como puedes ver, y me encanta estar grabando de esta manera, compartiendo contigo todo esto, y que no sea de una forma así que dirías cerrada, cuadrada, sino que sea espontánea, lo más espontánea en la vida común. Aquí es donde hay que meditar, aquí es donde hay que validar, aquí es donde hay que centrarnos, momento a momento, porque la vida es lo que te está pasando. Esto que te está pasando se llama vida. Tu vida no es cuando te mueras, tu vida es en este momento. Agradecer lo que estás sintiendo, lo que está pasando. Y a medida que vas despertando de este sueño, te das cuenta nítidamente que la vida es esto que está pasando. Estar escuchando este video, estarlo viendo y escuchando, esto es la vida. Que yo esté aquí compartiendo contigo esto es la vida. La vida no es llegar a un lugar, brincar a la tercera, a la quinta, a la cuarta, a la sexta dimensión. La vida es esto que está pasándonos. Y a medida que nos centremos en esto que estamos haciendo, que amemos lo que estamos haciendo, que disfrutemos, que agradecemos, has entrado al paraíso terrenal que está aquí y ahora. La única parte de nosotros que no está en el paraíso son nuestros miedos, son nuestros juicios. Y tú puedes escapártele a eso a través de los ejercicios e ir regresando a casa, porque la vida es exactamente como tiene que ser. Fue un placer reiniciar contigo y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal. Que tengas un excelente día, todos los días de tu vida. Hasta pronto.